¿Y si te dijera que el gobierno que juró protegerte ya no toma las decisiones más importantes del país? ¿Y si te dijera que, en muchos lugares de México, quien manda no es el presidente, ni el gobernador, ni siquiera el jefe de policía, sino un capo escondido en la sierra, con un fusil, un helicóptero y una red de corrupción que llega hasta el corazón del poder? El 12 de abril de 2025, durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, la senadora del PAN, Lili Telles, lanzó una frase que sacudió al país: México ya es un narcogobierno. El crimen organizado no solo actúa con impunidad, sino que influye directamente en decisiones del Estado, desde el nivel municipal hasta el federal. No fue un comentario al margen. Fue una acusación directa, fría, estructurada con datos, nombres y casos. Y lo dijo desde una tribuna oficial, el Senado de la República. Desde ese momento, explotó la polémica. El gobierno la tachó de alarmista y oportunista. Sus detractores dijeron que buscaba notoriedad. Pero millones de mexicanos, sobre todo en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas o Sinaloa, escucharon esas palabras y pensaron: por fin alguien lo dice. Porque la realidad es incómoda. En más de 1800 municipios de México, el crimen organizado no solo opera, sino que dicta reglas. Allí, los alcaldes pagan derecho de piso. Los policías obedecen órdenes de capós. Las elecciones se negocian antes de los votos. Y las fosas clandestinas crecen más rápido que los informes oficiales. Este video no es sensacionalismo. Es un documento de alerta nacional. Vamos a analizar, con datos, testimonios y evidencia histórica, si México ha cruzado ya la línea entre un estado con problemas de seguridad y un verdadero narcoestado. ¿Qué significa ese término? ¿Cuáles son los casos que lo respaldan? ¿Qué han hecho los gobiernos de todos los colores para permitirlo? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer antes de que sea demasiado tarde? Antes de responder si México es un narcogobierno, debemos entender qué significa realmente la palabra. Un narcoestado no es simplemente un país con mucho tráfico de drogas. Tampoco es solo un estado con corrupción. Un narcoestado es un país donde el crimen organizado ha subordinado al Estado, donde las instituciones, policía, ejército, poder judicial, administración pública, están tan infiltradas que el poder real ya no está en manos de los funcionarios electos, sino en manos de los capós. El término surgió en los años 80 para describir a Colombia, donde Pablo Escobar no solo era el narcotraficante más rico del mundo, sino que tenía diputados a sueldo, jueces comprados, y amenazaba con bombardear Bogotá si no se cumplían sus demandas. Llegó a tener más poder que el propio presidente. Hoy, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project clasifica como posibles narcoestados a países como Afganistán, donde el talibán depende del opio, Guinea Ecuatorial, Haití, e incluso partes de Venezuela, donde las mafias y el gobierno tienen lazos oscuros. Sin embargo, México no aparece oficialmente en esa lista. ¿Por qué? Porque reconocer que un país aliado de Estados Unidos, con tratados como el TEMEC, es un narcoestado, tendría consecuencias diplomáticas, económicas y militares enormes. A pesar de ello, los indicadores son preocupantes. México ocupa el lugar 116 de 140 países en regla de ley. En control de la corrupción, está en el 126. En efectividad del sistema penal, en el 117. Y en seguridad personal, en el 129. Según el Instituto para la Economía y la Paz, México ha mantenido un nivel de violencia equivalente al de países en guerra civil durante más de 15 años. Desde 2006, se han registrado más de 400.000 muertes relacionadas con el crimen organizado. Pero lo más grave no es la cifra. Es el patrón. En Tamaulipas, exgobernadores como Tomás Sherrington fueron detenidos en Estados Unidos por lavar miles de millones para el Cártel del Golfo. En Jalisco, el CJNG no solo controla plazas de droga, sino que financia campañas políticas, según investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense. En Sinaloa, tras la caída de El Chapo, el cártel no se fragmentó, se expandió, y ahora tiene representantes en 16 países. Y no hablamos solo de dinero. Hablamos de poder político. De acuerdos tácitos. De zonas donde el ejército entra solo con permiso del capo local.
Como dijo el investigador Guillermo Cepeda, es funcionario del SNSP, en muchos municipios, el Estado no gobierna. Negocia. Y cuando el Estado negocia con el crimen, deja de ser Estado. La entrevista de Lili Téllez no fue improvisada. Fue un discurso político estructurado, con más de 40 minutos de denuncia directa. Comenzó recordando el caso de Iguala, 2014. ¿Alguien cree que 43 estudiantes desaparecieron sin que nadie en el gobierno supiera? ¿Sin que hubiera un nivel de coordinación entre policía, municipio y crimen organizado? Ese no fue un hecho aislado. Fue un síntoma. Luego pasó a los datos. Más de 50 generales y altos oficiales del ejército han sido acusados de vínculos con cárteles en la última década. 3 de cada 10 alcaldes en zonas de conflicto han sido detenidos por colusión con el crimen. El 70% de las investigaciones por lavado de dinero en México terminan en impunidad, según la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Pero el punto más fuerte llegó cuando habló del modelo de seguridad actual. No estamos combatiendo al crimen. Lo estamos gestionando. ¿Por qué creen que nunca atacamos a los verdaderos líderes financieros? Porque muchos de ellos tienen protección política. Porque muchos de sus abogados son exfuncionarios. Porque sus empresas están registradas a nombre de familiares de servidores públicos. Y ahí soltó la frase, México ya es un narcogobierno. Y si no lo decimos, no podremos enfrentarlo. La reacción fue inmediata. El gobierno federal la acusó de desestabilizar al país y politizar la seguridad. Morena pidió una investigación por desacato a las instituciones. Pero en redes sociales, su frase se volvió viral. Almohadilla México es un narcoestado llegó a más de 2 millones de menciones en 48 horas. Lo interesante es que no fue la primera vez que un político dijo algo similar. En 2018, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong admitió ante el Congreso de Estados Unidos, el crimen organizado tiene niveles de infiltración en nuestras instituciones que no podemos ignorar. En 2020, el general Carlos Gaitán, ex jefe de la Policía Federal, declaró, hay regiones donde el ejército no entra sin coordinación con los cárteles. Es una realidad incómoda. Pero Téllez fue más lejos, nombró al sistema, no a individuos. Y eso es lo que asusta. Porque si el problema no son unos cuantos corruptos, sino todo un modelo de poder paralelo, entonces la solución no es cambiar ministros, sino reconstruir el Estado. Vamos a los hechos. Porque detrás de toda teoría, debe haber evidencia. Y en México, la evidencia es escalofriante. Caso 1. Genaro García Luna, el jefe de la policía que trabajaba para El Chapo. Entre 2006 y 2012, Genaro García Luna fue el jefe de la Policía Federal y uno de los hombres más poderosos de México. Nombrado por Felipe Calderón, era el rostro de la guerra contra el narco. Pero en 2019, fue detenido en Miami. En 2023, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de trabajar para el cártel de Sinaloa. Según pruebas de la DEA, recibió más de $3 millones en sobornos. Alertó a El Chapo sobre operaciones de Estados Unidos, permitió que el cártel usara aeropuertos oficiales para mover droga. Resultado, 18 años de prisión en Estados Unidos. Resultado en México, ninguna sanción oficial. Ni juicio, ni desafuero, ni investigación profunda. Este caso no es un mal servidor público. Es la prueba de que el crimen no solo corrompe al Estado, lo dirige desde adentro. Caso 2. Tomás Sherrington, el gobernador que lavó miles de millones. Tomás Sherrington, exgobernador de Tamaulipas, 1999 a 2005, fue detenido en 2017 en Italia. En 2022, fue condenado en Estados Unidos a 9 años de prisión por lavado de dinero para el cártel del Golfo. Documentos judiciales prueban que recibió pagos en efectivo en suites de hoteles de lujo. Usó empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Recibió sobornos incluso después de dejar el cargo. Pero lo más grave, nadie en su partido, PRI, lo expulsó hasta que fue detenido. Y durante años, siguió moviéndose libremente entre México y Estados Unidos. Caso 3. El general Salvador Cienfuegos, inmunidad por conveniencia. En 2020, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa,
fue detenido en Los Ángeles por la DEA. Acusado de proteger al cártel de Beltrán Leiva, de recibir sobornos, de permitir envíos de droga. Pero en lugar de procesarlo, el gobierno de AMLO exigió su liberación. Estados Unidos lo soltó. México archivó la investigación. Y Cienfuegos nunca fue juzgado. ¿Mensaje? No toques a nuestros militares, aunque sean narcos. Este caso marcó un antes y un después. El ejército ya no es solo una institución. Es un actor político con inmunidad absoluta. Caso 4. Los alcaldes del narco. En 2023, la UIF congeló cuentas de más de 40 presidentes municipales por vínculos con cárteles. En Zamora, Michoacán, el alcalde fue detenido por coordinar operaciones del CJNG. En Guerrero, se descubrió que alcaldes pagaban derecho de piso para no ser asesinados. Pero lo más grave, muchos de ellos fueron electos con votos legítimos. ¿Qué significa eso? Que el crimen no solo controla con violencia, sino con poder político formal. Caso 5. El crimen en el Congreso. En 2021, el diputado Gerardo Islas, PAN, fue acusado de recibir dinero del cártel de Sinaloa para promover leyes. Nunca fue procesado. En 2024, documentos filtrados de la Sedena revelaron que más de 12 legisladores federales son investigados por vínculos con cárteles. ¿Democracia? ¿O narcodemocracia, donde el voto se compra, se manipula, se controla? Aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Por qué, después de 18 años de guerra contra el narco, el crimen sigue más fuerte que nunca? La respuesta no es falta de recursos, ni malas estrategias. La respuesta es más oscura, porque el crimen ya no es el enemigo. Es parte del sistema. Desde Calderón hasta AMLO, todos han seguido un modelo similar: despliegue militar masivo, capturas mediáticas de capos, silencio sobre los vínculos políticos, y nunca tocar el núcleo financiero del crimen. Porque el verdadero poder no está en los sicarios. Está en los abogados, contadores, empresarios, políticos y banqueros que lavan miles de millones. Según la UIF, el crimen organizado mueve al menos $80,000 millones al año en México. Ese dinero financia empresas legales, restaurantes, constructoras, agroindustria, medios de comunicación, campañas políticas y hasta fondos de inversión en el extranjero. Pero ¿cuántos banqueros han ido a la cárcel? ¿Cuántos empresarios han perdido sus licencias? ¿Cuántos políticos han sido investigados por recibir dinero de cárteles? Casi ninguno. Porque hay un acuerdo tácito: ustedes no tocan nuestras estructuras de poder, y nosotros no desestabilizamos el país. Es lo que el investigador Diego Vallejo llama la paz perversa, una tregua no oficial entre el Estado y los cárteles, donde el crimen actúa con cierta libertad, a cambio de no atacar al gobierno directamente. Y mientras tanto, los muertos siguen acumulándose. Las fosas, creciendo. Y la impunidad, consolidándose. Tras la entrevista, Lili Téllez fue atacada desde todos los frentes. Morena la acusó de mentir y desestabilizar. Algunos medios oficiales la tacharon de dramática. Incluso dentro del PAN, hubo voces que dijeron que fue demasiado lejos. Pero también tuvo apoyo. Marco Cortés dijo: tiene razón. Hay que decir la verdad. Periodistas como Denise Maerker y Jorge Ramos respaldaron su valentía. Y en redes, miles de ciudadanos compartieron historias de terror. En mi pueblo, el alcalde rinde cuentas al capo. Mi hermano fue desaparecido por negarse a trabajar para el CJNG. La policía municipal nos cobra derecho de piso. Lo más simbólico, un grupo de víctimas de desaparición colocó un mantel negro en el Senado con la frase: gracias, Lili. Por fin alguien nos escucha. Pero el daño ya estaba hecho. La senadora fue excluida de comisiones clave. Sus propuestas legislativas fueron archivadas. Y su seguridad fue reducida, según denunció ella misma. ¿Coincidencia? ¿O castigo por decir la verdad? Entonces, ¿qué sigue? Primero, no negar la realidad. Decir que México es un narcogobierno no es traición. Es diagnóstico.
Y sin diagnóstico, no hay cura. Segundo, exigir transparencia real. No más resultados maquillados. Queremos cifras reales de detenciones, de condenas, de dinero recuperado. Y queremos que los altos funcionarios investigados rindan cuentas. Tercero, desmilitarizar la seguridad. El ejército no puede ser policía para siempre. Necesitamos una policía civil fuerte, profesional, con salarios dignos y sin vínculos con el crimen. Cuarto, atacar el dinero. No más capos capturados y luego liberados. Congelar activos. Investigar a sus abogados, contadores, empresas. Y devolver el dinero a las víctimas. Quinto, participación ciudadana. No podemos depender solo del gobierno. Tenemos que vigilar, denunciar, exigir. En las urnas. En las calles. En redes. Y sexto, proteger a quienes hablan. Lili Téllez no debe ser la única. Necesitamos más voces dentro del poder que digan la verdad. Y debemos protegerlas. México no está perdido. Pero está en una encrucijada. O enfrentamos la verdad, o seguiremos fingiendo mientras el crimen se come al Estado desde adentro. Lili Téllez usó una palabra fuerte, narcogobierno. Pero a veces, hace falta una palabra fuerte para que todos abramos los ojos. Este video no es para asustarte. Es para despertarte. Porque si no entendemos que el problema no es solo la violencia, sino el poder paralelo del crimen, jamás podremos resolverlo. Si este video te hizo reflexionar, dale like, compártelo que más personas conozcan esta realidad, suscríbete porque seguiremos hablando de lo que otros callan, deja un comentario, ¿crees que México es un narcogobierno? ¿O aún podemos revertirlo? Porque informarse no es opcional. Es el primer acto de resistencia. Gracias por vernos. No olvides, la verdad duele, pero libera.